El Templo de Osler les da la bienvenida. Buenas noches a todos. Nuevamente hoy, como todas las semanas, con un tema muy interesante y con un invitado especial con el que desarrollaremos a lo largo de este conversatorio lo referente a cómo el ejercicio se debe prescribir en los pacientes con obesidad. Ejercicio y obesidad. En torno a eso va a girar nuestro conversatorio el día de hoy, muy interesante para todas las disciplinas de la medicina, pero muy particularmente para la medicina interna, la endocrinología, la medicina física y rehabilitación. ¿Qué más, Isaac? ¿Con quién estamos hoy? Cuéntanos. Hola Alberto, ¿cómo te va? Bien, gracias. El día de hoy contamos con la grata compañía del doctor Yamil Salim, quien es especialista en medicina física y rehabilitación. Yamil fue nuestro compañero en el Hospital Militar Central, en escenarios de urgencias en aquel entonces cuando trabajábamos en urgencias. El día de hoy ejerciendo su especialización, ha sido profesor de medicina física y rehabilitación, por supuesto, en el Hospital Militar, y está activamente participativo en la academia en todo lo que concierne al ejercicio físico, a lesiones osteomusculares. Y bueno, bienvenido, doctor Yamil. Un gusto saludarlo nuevamente después de tanto tiempo que estuvimos allá en guerras, en urgencias. Ante Sí, sí, todo, sí, sí, gracias sí. y pues un gusto para todos. Gracias al Templo de Osler por esta tan grata bienvenida y más allá de eso también, ante todo, profes. Eso sí, independiente del tiempo, Wow. siempre quedarán ustedes con ese título para mí. Aprendí mucho de ustedes, como ustedes lo llamaron, en esas guerras de urgencias en las cuales no eran solo preguntas, sino también acercarse al paciente de Sí. una manera muy humana. Listo. Aquí Así es, estamos así para es. compartir acerca de este gran tema. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias. Entonces, bueno, Isaac, cuéntanos con qué vamos a comenzar esta parte. Bueno, yo quisiera empezar con una historia interesante, y es que hace un tiempo, charlando con una amiga que casualmente es médico, especialista, ella estaba muy interesada en empezar a hacer actividad física, ¿no? Y me contó que decidió bajar una aplicación de una influencer, por decirlo de esa manera, que es una autoridad en el medio de las redes sociales del ejercicio físico. Pues ella bajó esta aplicación y empezó a hacer ejercicio físico con la ayuda de esta directriz, y me cuenta de que después del primer día al día siguiente de haber hecho la rutina con la que empezaba este programa, eh, no podía ni moverse, casi no podía ir a atender a sus pacientes, terminó con un dolor osteomuscular terrible, y me dice en sus palabras prácticamente que deliciada, ¿no? Un poquito que exageró, pero esa experiencia nos remarca la importancia de que para empezar a hacer ejercicio físico tenemos que tener una directriz por un especialista, por alguien experto en el tema, ojalá médico, por supuesto, ¿sí? Eso sin mencionar todo el tema este que ha venido invadiendo, digamos, los medios de comunicación, el medio médico de deportistas, incluso de alto rendimiento, que han empezado a hacer determinado deporte y han tenido muertes súbitas por diferentes condiciones. Entonces, hoy vamos a abordar eso, vamos a hablar con el doctor Yamil sobre cómo podemos empezar a formularle el ejercicio físico a nuestros pacientes, ¿sí? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuáles son los riesgos? En fin, Haciendo un énfasis particular en la obesidad, ¿no? En el haciendo paciente un obeso, énfasis en obesidad, así es. sí. Y yo quería iniciar con la primera pregunta, si me lo permites. No sé si ahí termina la historia. Sí, Una sí. pregunta sobre la historia. ¿Era obesa No, tu colega? no, una colega que quería estar en buen estado físico, ¿no? Ok. Bueno, ahí creo que Isaac me da cabida para hacer la primera pregunta, doctor Yamil. La primera pregunta, hombre, es respecto a ese paciente obeso que no está familiarizado con la realización de ejercicio y que nosotros queremos que el ejercicio forme parte de su tratamiento, así como lo va a hacer la restricción dietaria, así como lo va a hacer probablemente el manejo farmacológico, si cabe dentro del manejo del paciente. Entonces, precisamente la pregunta es, ¿iniciamos
en el paciente obeso, la actividad física puede ser una indicación en cualquier momento de su escenario clínico, es decir, o cuando abordamos un paciente con una obesidad grado 2 o grado 3, la prescripción del ejercicio puede ser inmediata, es algo que desde ya puede comenzar el paciente. Ahí entra un término muy grande y ustedes lo dijeron perfectamente, la prescripción del ejercicio. Se prescribe el ejercicio. No es que se vaya a mandar al paciente como muchas personas que no tienen el conocimiento lo mandan a hacer. Vaya y camine, vaya y haga. No, es una prescripción. Yo debo tener en cuenta todos los factores que va a tener el paciente, especialmente en los pacientes obesos. Uno, la predisposición y teniendo el paciente obeso como un riesgo cardiovascular inherente. Sabemos, el músculo es órgano endocrino y sabemos que existen muchas condiciones en el paciente obeso que me van a llevar a que el paciente obeso se retire de lo que es una prescripción inadecuada del ejercicio. Es muy distinto comenzar a decirle a un paciente con con un, con una grasa visceral o con una grasa porque esa es la palabra, grasa, ¿listo? Eso es lo que el paciente y lo que desafortunadamente nos enfrentamos con todos sus factores inflamatorios que ustedes manejan también perfectamente. Entonces sí, se puede iniciar en cualquier momento el ejercicio, pero debemos tener en cuenta las comorbilidades del paciente y también definir el riesgo del paciente inherente. El paciente obeso, especialmente el paciente obeso mayor, siempre va a tener diferentes tipos de síndromes. Tenemos, si no es un síndrome metabólico, ya es diabético, ¿listo? O la hipertensión. Y con el ejercicio, con una adecuada prescripción del ejercicio, podemos disminuir al punto de bajar los fármacos y también en algunos pacientes de abolir fármacos solamente con controles seguidos. Entonces sí, profe, sí se puede Okay, prescribir desde perfecto. cualquier punto del ejercicio, siempre y cuando sepamos a qué lo vamos a prescribir. Debemos tener objetivos específicos para ese ejercicio. Y algo que sí me gustaría hacer la cuña es que todos hablamos de obesidad basados en el IMC, ¿listo? Y eso que Sí. hablamos de IMC es un término que ya tiene muchísimo tiempo y no se ha cambiado. ¿Qué es lo que nos queda? Es muy fácil de hacer un IMC, pero no es todo el abordaje. No podemos comparar una persona o dos personas con un IMC igual, pero con una composición corporal distinta. Y eso es algo que Así debemos es. tener en cuenta en el manejo del paciente eh, o verdaderamente obeso o falsamente obeso. ¿Listo? Que eso nos Sí. enfrentamos el día a día muchos de nosotros. De Así es, hecho, y de voy a, hecho, de hecho, de hecho fue un tema, Isaac, que hablamos aquí en algún momento, cuando hablamos del Retratutide, en un capítulo anterior del Templo de Osler, probablemente lo recuerdas, y hablamos de ese tema, que si debía ser el índice de masa corporal el único parámetro que definiera la obesidad, o ya era hora de poder incluir a los pacientes que tienen una distribución anormal de la grasa corporal y que eso constituye un factor de riesgo. ¿Qué ibas a decir, Isaac? Perdón que te sí, interrumpí. así es, y con eso me voy a adelantar un poquito a la orden mental que yo venía manejando respecto a lo que íbamos a hablar con el doctor Yamil, pero bueno, hablando del tema que tocó el doctor Yamil, evidentemente el índice de masa corporal es una categoría o una medida que es muy antigua y que prácticamente hoy se usa con fines de investigación y de categorización de nuestros pacientes, pero por supuesto que en el estudio de la obesidad estamos yendo mucho más allá del índice de masa corporal y estamos yendo a buscar la adiposidad y sabemos todo lo que implica eso, ¿no? Lo hemos hablado en el corazón, la obesidad visceral, etcétera. Y me voy a La grasa adelantar con una visceral, sí. pregunta muy específica para el doctor Yamil y es, ¿será que necesitamos hacerles a todos nuestros pacientes una impedanciometría de base? Si me preguntas a mí, sí, el Y yo paciente estoy de obeso acuerdo. debe tener una bioimpedanciometría. Eso no tiene dudas. ¿Por qué? Las nuevas, digamos, los nuevos mecanismos de manejo de impedanciometría no solo manejan lo que es la grasa visceral, sino también vemos la cantidad de músculo y vemos también la capacidad del cuerpo de distribución de agua, sea extracelular o intracelular, también nos da unas cuestiones que son del peso seco. Entonces no estamos remontándonos anteriormente como se daban a inmersión de los pacientes para ver los volúmenes, sino que sabemos específicamente la composición corporal de cada paciente. Entonces no va a ser lo mismo a un paciente que tengamos también, y hay unos términos que vamos a comenzar a manejar y se van a dar cuenta que en estas, el boom del fitness, que lo llamamos,
va a comenzar a traer a diferentes pacientes a diferentes tipos de ejercicios. Por eso es la prescripción. Y hay algo que también se llama los ángulos de fase y también en qué parte se ubica el paciente. ¿Listo? Puede ser que esté sarcopénico, que es otro término que debemos comenzar a adoptar con nuestros pacientes, no únicamente en el contexto de fragilidad, que esté teniendo magrura o que esté teniendo también lo que denominamos una volumen magro creciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede que esté definiendo, puede que esté reteniendo líquido y de acuerdo a eso también podemos tener diferentes tipos de condiciones. Dentro de esas lecturas, por eso les digo, sí, debemos comenzar a manejar lo que es la bioimpedanciometría y no solo leer la parte, la grasa está normal, no, saber qué grasa es la que estamos manejando y qué cantidad de músculo se deriva dentro de las poblaciones normales. Aunque ese término normal me parece que debemos también dentro de rangos, porque cada población tiene su normalidad. Entonces, eso sí, de manera directa, Ahí sí. está, o sea que en ese orden de ideas estaría claro a la respuesta que Isaac estaba buscando. Definitivamente, sí, yo me muestro en acuerdo. Todo paciente debería tener el estudio Yo también. previo de base al inicio de cualquier terapia y cualquier adopción farmacológica y no farmacológica que se vaya a hacer en adelante. Pero, doctor, usted tocó un tema puntual y el tema es la grasa abdominal y la grasa visceral, como lo acaba de mencionar también Isaac. Entonces, entendiendo que la reducción del peso corporal es el objetivo final, ¿cierto? Eh, pero que dentro de ese peso corporal nos interesaría que la grasa visceral redujera igualmente y redujera notoriamente. Ojalá lo hiciera la grasa visceral. Cuando prescribimos el ejercicio físico, ¿hay algún tipo de actividad o algún tipo de ejercicio físico en particular que tenga la mejor evidencia para esto? Porque pues la gente se le viene a la cabeza miles de cosas. ¿Será que, yo qué sé, las abdominales? ¿Será que el ejercicio aeróbico? ¿Será que el ejercicio de resistencia? ¿Será que algún tipo de actividad en particular asociado pues a la restricción dietaria, por supuesto, pero estamos hablando de ejercicio en este caso? ¿Ustedes han podido identificar algo que sea, digamos, para esta cuestión un poquito más afín? Ahí vienen muchos factores, muchísimos, ¿listo? Pero para quitar mitos, comenzando por ahí, las abdominales Okay. no van a quitar, solo hacer abdominales, no van a quitar grasa visceral, no van a mostrar la chocolatina, no van a mostrar la línea B que tantos hablan. No, las abdominales no. Si nos ponemos a ver en cantidad, la masa abdominal o el músculo, los músculos de las abdominales y el core abdominal, que es el otro término, son muy pocos comparado con todo lo que manejamos. Y si nos vemos a ver qué es lo que cataboliza ese proceso de quema de grasa, el mayor movimiento de músculos. Pero no debe ser específico y únicamente para la parte aeróbica. Si no tenemos músculo, no quemamos grasa. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ejercicios compuestos, bien realizados, en una cadencia realizada y con los diferentes factores que trae lo que es la prescripción del ejercicio, que les voy a nombrar, que son la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, y ese es lo que llamamos como esquema FIT, con doble T. Pero se le adicionan dos, que es el volumen y la progresión, porque todos, independiente de la edad, vamos a alcanzar una meseta. Entonces, que incluya más músculos, que incluya más movimiento y que sea adecuado, me va a llegar a eso. ¿Y por qué toca hablar de diferentes factores? Porque si nos ponemos a hablar, todo quema energía. Y ahí es donde vienen los conceptos básicos. Entonces, es que me dijeron que hiciera actividad física. La actividad física es cualquier movimiento que requiera energía. ¿Listo? Que queme METs o que O sea que, o requiera sea de que, algunos METs. o sea que en ese orden de ideas puede ser la actividad diaria eh, una forma de actividad física valedera, válida, ¿cierto? Válida para el concepto de actividad física, pero para el concepto de quema de grasa no puede ser válida porque el cuerpo se acostumbra. Y no solo se acostumbra a nivel de, hay memoria muscular. Y ahí es donde viene también el factor de que debemos conectar el cerebro con el músculo. ¿Listo? Entonces, Okay. si hablamos de qué es validero, sí, ustedes se ponen a buscar de acuerdo al Colegio Americano del Deporte, de la Medicina del Deporte, la ACSM, ellos tienen tablas de cuántos METs queman. Incluso se puede ver que leer la Biblia quema, Vea que pues. leer un libro quema. Sí, ahí aparece.
0.8, 1.2. Y entonces ahí comienzan a ver el lavar un carro. Y ahí es donde entra también el conocimiento acerca del riesgo cardiovascular. Porque un paciente, cuando le medimos, y eso vamos a tocar el tema también, debemos tocarlo, que es cómo medir cuánto ejercicio, qué actividades puede hacer el paciente, especialmente los pacientes obesos. Vamos allá, Yamil, y quiero hacer una intervención en relación a eso, porque es que hay muchas maneras de evaluar este tópico, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere tener un beneficio cardiovascular, ya está demostrado que usted debe caminar más de 8.000 a 10.000 pasos a la semana y eso te da un beneficio. Creo que es a la semana, si mal no estoy. Al día, profe, Al día. al Y eso día, te da un perfecto. beneficio, y eso te da un beneficio cardiovascular. Entonces, luego nos encontramos con un paciente que nos dice, doctor, yo salgo a caminar frecuentemente y le doy 3 vueltas a la cuadra y demás, y lo hago todos los días. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, y probablemente si alcanza los pasos de lo que hemos estado hablando, va a tener un beneficio cardiovascular. Sí, Pero ahí, más allá de eso, ¿cierto? Más allá de eso, viene ese otro tema que es el que tú has estado tocando, es, vale, yo quiero hacer ejercicio, pero porque yo quiero perder peso, quiero disminuir el porcentaje de grasa y quiero ganar músculo. Ya allí los objetivos son diferentes y entonces tal vez ahí la persona que dice, no, yo salgo a caminar y le doy 5 vueltas a la cuadra, ya tal vez hacer ese ejercicio de forma rutinaria no va a generar ese tipo de beneficio. Creo que es así. Tú me dirás y tú nos explicarás al respecto. sí, hay varios punticos, ¿listo? El primero, el de los 8.000 a 10.000 pasos, es simplemente para quitarnos la etiqueta de sedentarios. Ok, Ya, ok, para no ser sedentarios. ok. Listo, hago mis 10.000 pasos. Pero ¿qué tan largo es el paso? ¿Cuál es el esfuerzo del paso? ¿Listo? Entonces, muchas veces, si hablamos del hospital militar, nuestra casa, hacemos los 10.000 pasos subiendo 13 pisos en un solo día y se puede hacer. Y eso es distinto a hacerlo sobre el llano. De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de los 10.000 pasos, eso es simplemente para quitar la etiqueta, como les dije. Ok. Ahora, eh, yo he luchado desde que ingresé también a la residencia en quitarle a muchas personas ese concepto del dismorfismo en manejo del peso. ¿Qué quiere decir ahí? Yo puedo pesar 90 kilos con un porcentaje de grasa muy bajo y otra persona puede presentar 90 kilos con un porcentaje de grasa muy alto. Entonces, eh, como para comenzar con los términos, yo creo que tenemos que hablar es de composición corporal. Ese es uno de los mensajes grandes a decir. Tenemos que Ok. comenzar a quitar lo que es a manejar la palabra peso, pero nosotros debemos saber que se debe condicionar la palabra peso a composición corporal. Y ahí entro totalmente de acuerdo con ustedes. Para eso necesitamos saber la composición corporal. Y muchos no van a tener un equipo para la bioimpedanciometría, pero pues existen Ok, ok. otras áreas afines que saben y que existen diferentes fórmulas, a pesar de que son un poco subjetivas para el manejo y para el cálculo de la grasa, como es la plicometría. Con, con una herramienta específica se puede medir los pliegues y se puede sacar un estimado de grasa. Ok. Entonces, ahí es donde viene la experticia y que solos y como se han dado cuenta con las interconsultas, con todo, con la consulta, una sola especialidad muchas veces no puede manejar ese tipo de paciente, el paciente obeso. No, Ok, definitivamente no, yo definitivamente no tengo, puede, porque esto es un manejo multidisciplinario como la mayoría de las cosas en medicina. sí, yo tendría una pregunta y es respecto a el género masculino o femenino, es decir, ¿hay algún tipo de, digamos, a la hora de la prescripción, esto tiene que ver, esto plantea algún problema o alguna diferencia a la hora de prescribir pacientes Yo, obesos, mujeres, hombres? influye mucho es cuando sobrepasamos la edad dependiendo de donde lo vean, desde 50 años, ¿listo? Cuando se pierde como ese cambio a nivel hormonal. Algunos artículos dirán desde los 45, desde la premenopausia. Entonces, Ok, por eso es que les digo, digamos, no implica un riesgo, no implica como más allá de una dificultad, sino un reto para el clínico o para el que lo esté a hacerlo adecuadamente, a tener en cuenta también esos factores como los factores no modificables de cada paciente.
la edad, el género, la carga anabólica o catabólica que tenga ya de base el paciente. Sí. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, claro, hay diferencias. Y por eso es que cada ejercicio se debe realizar teniendo en cuenta también la composición del paciente, lo que le gusta hacer el paciente, porque un paciente que no se motive no va a tener una buena adherencia. Entonces, en cuanto a género, no es una dificultad, sino que ya entra la experticia de cada uno a generar un adecuado ejercicio. Y el ejercicio por eso tiene que ser con diferentes pruebas, como es un test de ejercicio, como es también los hábitos del paciente, como es también la condición, incluso la condición económica de cada paciente. Hay que tener en cuenta, no puede prescribir, necesito que por favor me haga 30, 45 minutos bajo estos términos del ejercicio, pero si no ha comido, si lo único que tiene en el estómago es una aguapanela, o lo otro es que Sí. es llena de grasas vacías, como se llaman algunas personas, o de calorías vacías. Entonces Ok, hay muchos factores, pero no presenta un reto en cuanto a si quien lo prescribe es una adecuada prescripción. ¿Hay poblaciones especiales? Sí, claro, especialmente cuando hablamos de mujeres embarazadas, del adulto mayor, pacientes con osteoporosis, y todos estos pacientes, se dan cuenta, muchos llegan a obesidad, y entonces por eso es que la obesidad es un factor es un factor que genera cierto tipo de déficit funcional en cada paciente. Es que ya no me Sí. muevo como antes, es que me duelen las rodillas, es que yo no puedo hacer, y comienzan con no puedo, no puedo, no puedo. Y todo paciente puede. Y ahí es donde vemos lo que es la progresión del ejercicio de acuerdo a las necesidades. En mujeres no voy a buscar tampoco si digamos, en la población que la población normal, que no que ejerce si acaso ejercicios básicos o que no es deportista principalmente, no voy a buscar medidas como que tenga un 10% de grasa corporal en mujeres, sabiendo que entre 15, por debajo de 15% de grasa corporal que tenga la mujer, ya comienza el desbalance hormonal. Entonces depende en qué estado esté y depende cuáles son nuestros objetivos como clínicos. En ok, el paciente obeso es llevarlo a en teoría, a un IMC normal o a un porcentaje de grasa en el cual baje el riesgo cardiovascular. de acuerdo. Bueno, voy a hacer una intervención en relación a tal vez un escenario bastante frecuente y lo quiero hacer como muy práctico. Por ejemplo, tanto los internistas como los endocrinólogos nos enfrentamos a pacientes obesos. Hablemos del paciente obeso que no tenga una condición especial tal como lo has mencionado. ¿Sí? Es un paciente que llega a la consulta por obesidad y para manejo médico, farmacológico y o quirúrgico. Y por supuesto llegará el momento en decir, bueno, listo, hay que hablar de ejercicio físico. Y aquí quiero hacer como una pequeña pausa porque frecuentemente vemos colegas que prescriben y dicen, usted tiene que hacer un mínimo de 150 minutos de ejercicio cardiovascular en una semana, ¿cierto? Que es la recomendación de las guías americanas de cardiología. Pero si un paciente, digamos, no ha empezado un entrenamiento físico nunca, tú no le puedes decir al paciente, usted debe hacer 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, ¿cierto? O sea, esa no puede ser la recomendación que le vamos a dar al paciente. Entonces yo quisiera, y perdón el preámbulo tan prolongado, pero yo quisiera que tú nos recomendaras a los clínicos para ese paciente, ¿cómo deberíamos prescribirle inicialmente el ejercicio? Listo, usted en términos generales debe empezar así. ¿Qué estudios crees tú que es lo mínimo que debemos pedirle a un paciente antes de, y cuáles serían esas recomendaciones iniciales? Lo digo porque, por ejemplo, lo más fácil es decir, listo, por favor vaya donde el especialista en medicina física en rehabilitación o vaya al deportólogo según sea el enfoque que tenga el clínico, ¿sí? Pero más allá de derivar al paciente a otro colega es cómo prescribir esa fase inicial, que es lo mínimo que debemos hacer los internistas, los endocrinólogos, los cardiólogos, etcétera. Bueno, ahí el contexto que manejamos es del paciente obeso, que ya está Exacto. dentro de un programa porque tiene un riesgo cardiovascular, genera también una carga al sistema por su carga de enfermedades de base, secundarias también a la obesidad. En este paciente que ya tiene un riesgo, presentaría y pues se podría dar, uno, un electrocardiograma.
simplemente para ver alguna condición. Si está la posibilidad también, dentro de si hay algún otro tipo de riesgo, ojo, dijiste no riesgo, pero hay que mencionar el riesgo obligatoriamente, Sí, porque si el paciente logra hacer algún test, un test de ejercicio sería lo recomendable. ¿Listo? ok. Si el paciente puede caminar, si el paciente puede, los que tengan ergometría, con bicicleta, los que tengan VO2, no hay, digamos, no podemos, y muchos podrán refutar esto, de acuerdo a las guías, pero lo que me da cuenta es que si tenemos las condiciones, no podemos escatimar en la mejor prescripción de los ejercicios y en la Ok, mejor prescripción objetiva de los ejercicios. Entonces, ok. si tengo la capacidad de medir con Hablemos de un espirometría, escenario ideal. y Hablemos de un en escenario ideal escenario donde ideal, contamos con todo. Llega el paciente, está donde el internista y entonces el internista va a formular ejercicio físico la primera vez con un paciente obeso y dice, uy, yo soy amigo del doctor Yamil, venga, lo llamamos porque yo le voy a pedir a este paciente, listo. Entonces me listo, acuerdo que allá yo vi el capítulo del Templo de Osler y es un electro, listo, voy a pedir un electro, pero ¿qué más? listo. Entonces, ¿cuál Un sería test de, lo que no puede faltar? un test de esfuerzo. Eso no Test de esfuerzo. podría, un test de esfuerzo, un test de ejercicio. Hablamos de la Si el impedanciometría, test de esfuerzo. ¿Algo más? bioimpedanciometría, test de esfuerzo. Ya con esos ustedes comienzan. Y es Ok, lo que, y si nos remontamos a las guías que Medicina Interna siempre saca y que actualiza constantemente, en el 2020 la sociedad de la ESC, la Sociedad Europea de Cardiología, sacó las recomendaciones de paciente con cardiopatía y ahí puso las definiciones de ejercicio en paciente con enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Ahí es donde comienza, donde nos dice cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo, qué enviar y qué no enviar. Entonces, en el Ok, paciente obeso, yo personalmente le haría, si el paciente tiene la capacidad de movilizarse, de sí, hacer un ejercicio, de por lo menos caminar, entonces le haría un test de esfuerzo. ok. ¿Listo? Ese lo haría. Ujú. Si el paciente no tiene la capacidad, pero aún así queremos adelantarnos y prescribir por alguna razón y no es posible, un ecoestrés. Pero ojo, les digo nuevamente, es si el paciente no tiene la capacidad de aguantarme una máquina, hay otras lesiones para comenzar un tipo de ejercicio. Todos los pacientes pueden hacer ejercicio, incluso desde la unidad de cuidados intensivos o desde el posoperatorio para una prescripción adecuada del ejercicio. Y muchos dirán, no, hay protocolos de movilización temprana. Y ahí es donde entra la experticia del fisiatra. Para ustedes o para todos los clínicos, si me preguntan a mí, un test de ejercicio, un electrocardiograma y también una bioimpedanciometría. Eso sería lo básico. Perfecto. Ya si quieren ir más allá, todo lo que ustedes quieran darle. Si quieren comenzar con ecocardiograma fuera de eso, también lo que es los triglicéridos, exámenes de sangre, pero para prescripción de ejercicio, con eso básico podemos comenzar una adecuada prescripción del ejercicio, con metas, con niveles y yendo directamente a los objetivos. ¿cuál es objetivamente, eh, doctor Yamil, cuál es objetivamente la diferencia entre el ejercicio de alta intensidad y el de moderada intensidad a la hora Mm, de prescribir esto? Hay varias maneras de decirlo, digamos, una manera objetiva es simplemente alcanzando umbrales a nivel de la frecuencia cardíaca o a nivel de METs. Entonces, cuando hablamos a nivel de frecuencia cardíaca, se habla, algunos artículos refieren que es entre un 60 y un 75%, hasta un 80% podemos dejarlo como moderada alta, pero entra en un moderada. Por encima de eso, ya es una alta intensidad. ¿Listo? Ok, Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Entonces, vuelve y juega. Se han visto unas correlaciones del consumo de oxígeno, el VO2, y de la frecuencia cardíaca y de las frecuencias cardíacas de reserva y también de los umbrales ventilatorios. Entonces, si podemos medir eso, también son bienvenidos dentro de lo que podemos utilizar para los pacientes. que se Y podría medir en un test de ejercicio cardiopulmonar. sí, exactamente. Si contamos con el software y con el hardware adecuado, podemos hacer todo eso. Y lo otro que no podemos pasar por alto, y eso sí, ahí sí como lo dijo Osler también, digamos, el examen clínico, ¿listo? Cuando vemos los pacientes debemos tener el examen clínico. El examen clínico va a ser la guía de nosotros para saber qué enviamos y qué no enviamos. Lo demás es una añadidura para tener parámetros de seguridad específico. Pero si ustedes ya en la clínica, si ustedes le pueden hacer una caminata de 6 minutos a un paciente, también es válido como un test de ejercicio.
¿listo? Porque podemos ver los rangos, la frecuencia cardíaca, la saturación, los cambios en la tensión arterial, ¿listo? Entonces es lo más sencillo. No dispongo de los 6 minutos, entonces, ¿qué puedo hacer? Un up and go test. Ahí ya veo lo que hablamos siempre, la clínica prevalece ahí. Si no escucho soplos, si no hay signos de alarma, si el pulso está bien, un buen examen clínico también es un buen punto de partida y una buena Ok. anamnesis, obviamente. Ujú. Y estos, discúlpame, Isaac, que contrapregunta aquí algo. Estos 150 minutos de los que habló Isaac anteriormente y que evidentemente pues están descritos como ejercicio para una actividad moderada semanal, ¿cómo se le podría indicar al paciente que sean distribuidos? Porque yo puedo hacer 150 minutos en un solo día, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se distribuye? ¿Será que se hacen 20 minutos hoy, día por medio? ¿Hay momentos de descanso o se hacen 30 minutos todos los días? ¿Cuál es la mejor opción para el paciente en De- términos de resultados? Depende del paciente. Entonces, si tenemos un paciente, a pesar de ser obeso, con una buena capacidad funcional y logra mantener de esos 30 a 60 minutos, que como bien lo dijeron, es lo que se dice, se debe decir, y lo que dicen las guías, es 5 veces a la semana de 30 a 60 minutos para alcanzar 150 a 300 minutos de moderada actividad. Y ya cuando hablamos de vigorosa, hablamos entre 20 y 40, ¿listo? También lo hablan cuando es de vigorosa. Pero por seguridad y por adaptación de los pacientes, prefería que se mantengan en moderada actividad, 30 a 60 minutos. Hacerlo todos los días. Hablando de obesidad, ¿sí? Ya hablando de Ok, obesidad. ok. En otros pacientes puede hacerlo hasta 60 minutos y muchos recomendamos de 45 a 60 minutos porque eso también lleva un engranaje neuronal. ¿Listo? No podemos hablar únicamente de la parte de obligar al paciente, sino que él tiene que crear un hábito. Un hábito. Si no hay un hábito, no logramos nada, porque en Y el momento allá, en que salgan los programas, va a acabar saliendo del programa y con recaídas nuevamente. correcto. Y ahí quería yo hacer una intervención diciendo lo siguiente. Cuando yo tengo pacientes que no hacen ejercicio de forma habitual, no tienen ese hábito, yo en lo personal no le digo al paciente, usted tiene que ir a hacer mínimo 30 minutos, mínimo 5 veces al día, porque si tú, y yo les digo eso a los pacientes, si usted sale, usted que nunca ha hecho ejercicio, vaya a hacer 30 minutos, pues usted pues incluso puede llegar al hospital por una complicación. Entonces yo, y tú me corregirás si estoy errado, yo le digo, vea, empiece con una meta muy pequeña siempre, y así prescribo yo el ejercicio físico a mi paciente. Empiece así sea con 10 minutos a la semana, no importa, pero hágalo de forma consistente, ¿sí? 10 minutos hasta que usted llegue a unas metas deseables. ¿Qué opinas de eso? Perfecto. Algo es mejor que nada. ¿Listo? Algo es mejor que nada. Y todos comenzamos. No podemos, es lo mismo que le prescribo a algunos pacientes cuando dicen quiero correr una maratón. Ya corrió 5 kilómetros, ya corrió 10, ya corrió 15, ya corrió los 21. ¿Sabe cómo es esa fase de progresión? Me dicen, no, es que quiero correrla ya porque quiero sorprender, quiero mejorar. Me invitaron a correr una carrera, ahorita que estamos en la época de runners. Entonces, eso Tienen es la lo que se va foto a hacer. para Instagram. Eso, tal cual. Y ahí es donde vienen las complicaciones. ¿Listo? Entonces, si me pregunta a mí, sí, eso está bien. Hacerlo en un esfuerzo. ¿Listo? Especialmente en el paciente obeso que no sienta dolor, ¿listo? Que logre hacerlo, que tenga una red de apoyo ayudaría muchísimo, porque eso hace cambios y eso viene de la mano con los hábitos de vida saludable. Algo que nos enseñan especialmente porque estos pacientes, especialmente los de obesidad, deberían estar en un programa como les mencionaba. Y usualmente los programas de rehabilitación cardíaca, como está en el Hospital Militar, como está también en el Hospital de la Policía y en otros muchos centros, cuentan con la capacidad de hacer una prescripción. Y se ha evidenciado que cuando el paciente está adherido a un programa de rehabilitación específico presencial, muestra mejores resultados que los programas que se dan para que haga en casa. Entonces, sí, Ok. comenzando por 10 minutos, está bien. Desde que no le duela, desde que lo tolere y desde que anteriormente se daba la recomendación, camine de la manera que pueda, pero que no pueda entablar una conversación con la persona al lado. Eso Ok. es algo que se Sí, da. Pero sí, ahorita tenemos la tecnología, digamos, el solo hecho
de que tenemos unos relojes que nos logran medir la frecuencia cardíaca que vienen aquí en Colombia, si el templo lo ven por fuera también, desde 20.000 pesos. Entonces, lo que se gasta en un fin de semana en una comida puede servir para comprar un reloj de eso. Y también tenemos fórmulas, ¿listo? Ahí vuelve y juega. La típica fórmula, 220 menos la edad, eso lo pueden multiplicar por 0.6 y les va a dar una frecuencia cardíaca que es un rango de seguridad que no es tan alto y no es tan bajo, entre el 60 y el 70%. 220 menos la edad de por 0.6 y por 0.7. Y que cuando llegue a 0.8, 0.85, dependiendo del riesgo, usted le pueden decir que para hasta que vuelva a 0.6 y 0.7. Esto para una prescripción muy precavida de los pacientes, especialmente el paciente obeso, para evitar que se exacerben. Ok. Excelente dato, doctor Yamil. Excelente dato. Y mire, los pacientes se preguntan cuál es, y nos preguntamos como médicos. De hecho, últimamente veo con mayor intensidad la controversia respecto al tipo de ejercicio que induce una mayor pérdida de peso. ¿Es el ejercicio aeróbico? ¿Es el ejercicio de resistencia? ¿O es una combinación de los dos ejercicios? ¿Qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene el otro con respecto a la reducción de peso? Bueno, cuando estamos hablando de eso, para mí es la combinación adecuada. Como ustedes saben, yo hablo de los componentes del fitness y todo el mundo habla del fitness, del physical fitness, de la aptitud física. Y lo que muchos no saben es que la aptitud física viene de 5 puntos específicos. Y les repito, este artículo me gusta mucho porque es el de las guías europeas del 2020 para ejercicio en paciente con enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando hablamos del fitness, estamos hablando de la parte muscular, de la parte metabólica, de la parte motora, de la parte morfológica o la composición y de la parte cardiorrespiratoria. Entonces, dependiendo qué quiera manejar y el ejercicio se hace, y esa es la definición de ejercicio, es una actividad física controlada, dosificada para mejorar alguno de los componentes del fitness. Y ahí viene digamos, una anécdota de un paciente que me llamó fuera del país y es luchador de sumo. Entonces, claro, llegan y me dicen, es que es obeso, tiene riesgo, no pasa nada. ¿Cuáles son los objetivos de él? Tener más fuerza, más velocidad. Ellos comen a bocanadas, se crían para comer. Entonces es muy distinto ese tipo de pacientes. ¿Listo? He tenido pacientes que son atletas de largas distancias, con grasas totales de 10, 9%. Entonces, a pesar de todo eso, entonces son muy distintos. Ahora, en el paciente obeso, ¿qué estamos buscando ahí? Los cambios morfológicos, que sea la distribución de grasa. Todos sabemos y hemos visto que ahí sí viene la diferencia entre hombres y mujeres. Si es mujer, tenemos un factor de protección cuando tenemos la forma de pera por la distribución de la grasa. En los hombres ya tenemos cambios si hay una mayor obesidad central. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar con esos pacientes? ¿Qué ejercicios? Ahora sí a la pregunta directa, es la combinación de los ejercicios para mí que mejor lleven a una mejor aptitud o un balance que sea del fitness. Entonces, si quiero bajar de grasa, necesito tener músculo. Entonces, debo dedicarle, como dicen, 2 o 3 veces a la semana, ejercicios en grupos musculares que me ayuden a desarrollar masa muscular. ¿Listo? Eso es lo recomendado, pero depende también del tipo de paciente. Si es un paciente que previamente tiene un entrenamiento, puedo cambiar las aptitudes, ¿listo? Puedo cambiar, perdón, los objetivos. Si es un paciente que no ha tenido ningún acercamiento, debo comenzar con ese balance para crear un hábito. Lo que me ayuda con lo que es el ejercicio aeróbico es a tener mayor resistencia a todas estas condiciones. Entonces, hay que controlarlo porque si no, voy a tener pacientes que tienen mucha masa muscular, pero poca resistencia, lo que confiere también un riesgo cardiovascular. ¿Listo? Y ahí es donde vienen también muchos debates. Es que mi frecuencia cardíaca se aumenta cuando hago pesas. Claro, pero no puedo, digamos, uno siempre tiene que hacer, y esa palabra de que ejercicios funcionales, todo es funcional. Entonces, cuando hablo de funcional, depende de mis objetivos de función. Si yo estoy con
una mamá de 3 niños, debo tener los objetivos de que ella va a cargar a sus hijos, entonces debo poner mayor masa corporal a nivel de brazos, estabilidad de tronco y piernas. Si es un paciente obeso que trabaja en oficina, ingeniero de sistemas, 10, 12 horas pegado a un computador, debo enseñarle ejercicios también, incluidos los hipopresivos que también aplican, fortalecimiento de piernas, estiramientos. Uno de los componentes también que fallamos mucho, la mayoría, es la flexibilidad. Y entre mayor flexibilidad nos hemos dado que hay mayor fuerza y menor riesgo de lesiones. Porque la flexibilidad, y como lo dicen las guías, es 2 o 3 veces por semana. Siempre nos centramos o aeróbico o de fortalecimiento, masa muscular. Y nos olvidamos de la flexibilidad. Y ahí es donde comienzan a ver las lesiones. La flexibilidad nos ayuda a mejor propiocepción y a mejoría de patrones motores a nivel de adaptaciones. Entonces, los dos. Pero si tengo músculo, voy a quemar más rápido grasa. Esa es como lo dejo a, como a trasfondar en ese tipo de condiciones. Mayor músculo, mayor quema de grasas. Y también ahí viene qué tipo de ejercicio le va a mandar. Ahorita algo que se llama, y que han escuchado ustedes, el HIIT. Ejercicios, entonces, ejercicios de alta intensidad. ¿Listo? En intervalos de alta intensidad. Sí, Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahí? Que sean demasiado rápidos. Y hay evidencia que dice que generan en menor tiempo, un mayor gasto de grasa. Pero entonces vuelve y juega, depende del paciente. ¿Listo? Y sí, depende de lo que queramos. parece ser, porque así lo tengo referido de la literatura, que el ejercicio de resistencia, perdón, el ejercicio de fuerza y de resistencia induce más rápidamente la lipólisis y la liberación de ácidos grasos hacia la circulación. Pero los ácidos grasos, si no se usan, vuelven y se reorganizan en tejido graso. Entonces, qué curioso, ¿no? El ácido graso sale, pero efectivamente tiene que oxidarse, porque si no se oxida, entonces se reutiliza y otra vez se almacena. Y ahí es cuando viene la combinación de hacer el ejercicio de resistencia, pero darle un poco de ejercicio de flexibilidad, de ejercicio aeróbico, para poder quemar rápidamente esas calorías. Y es de donde entiendo viene el concepto que está mencionando el doctor Yamil, que es el concepto de ese ejercicio de alta intensidad y de intervalos pequeños para poder hacer esa quema de grasa rápidamente. Sí, Sí, eso es lo que estamos buscando, digamos, cuando hacemos esos intervalos de alta intensidad, entonces los entrenamientos de intervalos de alta intensidad lo que buscan es eso, de manera muy explosiva hacer cosas rápidas. Por eso es que también se dividen, no se dividen en puntos en los cuales no es que deje de hacer, sino que hace a una baja intensidad también. Entonces puede hacer 2 minutos de un ejercicio y ojo, muchas veces 2 minutos es mucho tiempo. Entonces puede ser 1 minuto de alta intensidad y un minuto, 2 minutos de baja intensidad. No para, sino que va a puntos en los cuales pueda recuperar el cuerpo. Y eso tiene evidencia para algunos pacientes y depende del tipo de paciente. Ahorita, digamos, por ejemplo, muchos pacientes obesos tuvieron COVID. Entonces, ellos no logran lo que es esas caminatas largas, pero se han adaptado muy bien a condiciones cortas o el paciente que sufre de POC. Entonces, no logran hacer caminatas largas, pero logran hacer intervalos, cortos intervalos de alta intensidad. Y eso les ayuda mucho también al control de la composición corporal. Entonces, ahí depende del paciente y en el paciente obeso depende también de qué le gusta al paciente. ¿Listo? Ahí es donde tenemos que Ok, entrar en la experticia de qué vamos a considerar. ok. Yo tengo una pregunta, Yamil, y es también como para desmitificar esa aparente verdad absoluta. ¿Hay alguna evidencia de que el ejercicio en ayunas sea superior que en cualquier otro momento para perder peso? Eso es debatido, es muy debatido, porque también debemos mirar si vamos a entrar en ese mundo, porque también se debe entrar en el mundo en el cual si yo no tengo calorías, comienzo a hacer una quema de grasa y comienzo primero a utilizar por factores de energía lo que es la glucosa en sangre y después comenzamos con los diferentes factores que es el glucógeno y también la lipólisis. La idea es que muchas veces no es únicamente el componente de que tengo o no tengo calorías de reserva, sino también de qué tanto estrés puede causar. Y si tengo un aumento del cortisol, quiere decir que tengo un aumento de estrés. Y si hay aumento de estrés,
cualquier tipo de energía que yo consuma me va a conllevar esa una lipogénesis. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y ahí entramos en otro mundo, que sería bueno también debatirlo, en lo que es el ayuno intermitente o la dieta cetogénica, que es otro también que tiene evidencia, sí, claro, pero hay que saberla hacer. ¿Cuáles son los periodos de ayuno intermitente? ¿Qué hago yo durante ese ayuno intermitente? ¿A qué me expongo? ¿Y con qué nutro mi cuerpo posterior a esto? ¿Qué tipo de comida le estoy dando? Los embutidos no son una opción. La comida, las proteínas, ¿de dónde saco mis proteínas? Es como debemos alimentar seguramente. Y vuelve y juega, es que yo hago ayuno intermitente. ¿Y con qué rompe el ayuno? Con una Coca-Cola. ¿Pasa? Ajá. No, Pasa. es que es Coca-Cola Light. Es que es Coca-Cola cero. No. Si usted, y si miramos también la evidencia que nos muestra acerca de los tipos de edulcolorantes que son fuera de la glucosa, también muestran picos de insulina, también muestran que generan en el cuerpo la sensación de crear reservas de energía. ¿Y dónde se dan las reservas de energía primariamente? A nivel de obesidad central. ¿Y qué representa obesidad central? Vuelve y juega el ciclo. Disminución y comenzamos con resistencia a la leptina y a las grelinas, aumento de grelina y más leptinas. Entonces ya nos metemos en la parte molecular. Si me pregunta a mí, sí, claro, puede que en el ayuno y hacer ejercicio en ayuno conlleve a una mayor, por fisiología, conlleve a una pérdida de grasa, pero ojo, no hay de dónde nutrir. Si no hay de dónde nutrir y no se ha llevado un adecuado régimen, puede que no estemos solo bajando peso en grasa, Sino también sino también músculo. es músculo. Sí, el Exactamente. Vale la músculo, pena mencionar que hoy día está desaconsejado cualquier edulcorante, ¿no? Cada vez hay Ujú. más sí. evidencia de que hacen más daño que otra cosa y a veces entre chiste y chanza les digo yo a algunos colegas, yo prefiero una diabetes a que me dé un cáncer. Prefiero el azúcar que cualquiera de esos otros Claro, venenos. Ya hay evidencia de daño del DNA. ¿Qué ibas a decir, claro. Alberto? No, no, creo que ya el doctor Yamil me aclaró unas dudas que tenía, se adelantó a hablar de unas dudas. Bueno, me ha parecido un espacio muy nutrido. Creo que muchas dudas se han aclarado respecto al tiempo, respecto al tipo de ejercicio, respecto a la intensidad moderada, alta. Hemos tocado la fisiología, hemos hablado de enfermedades asociadas, hemos hablado de los exámenes que deben prescribirse, de las metas en reducción de peso, de cómo es el incremento gradual. No sé qué se nos está escapando, Isaac. No, yo quería hacer una pregunta. Listo, yo tengo mi paciente, le prescribí mi ejercicio físico de una forma gradual y le he solicitado la impedanciometría y lo que hemos mencionado. ¿Al cuánto tiempo debo hacer una segunda impedanciometría como para evaluar resultados? Depende. Depende de qué tan estricto quiera ser usted, depende de las metas. Y cuando hablamos de las metas, es también que el cuerpo, digamos, no podemos pedirle al cuerpo cuando estamos en un progreso, digamos, no estoy hablando, digamos, de patologías en las cuales ya se ha hecho una intervención quirúrgica, sino que hablamos de que muchas veces se dice que debe perder entre 150 y 250 gramos a la semana. Ustedes lo han escuchado también, ¿cierto? Para que Sí. sea un kilo, porque le da tiempo al cuerpo también de adaptarse. Esos cambios bruscos también pueden llevar a unas recaídas o también a resistencia posteriormente, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, por eso es también hacerlo y como tú lo dijiste, hacerlo de manera gradual. Si puede hacerlo el paciente con un control estricto, especialmente en los pacientes que ustedes ven que tienen mayor riesgo de recaídas al mes, perfecto. Por eso Ok, es necesario, y les digo, hacerlo con un programa. ok. Entonces, la idea sería implementar los programas y pues es una idea, como lo dijiste, en un mundo ideal, que todo paciente obeso o con riesgo cardiovascular ingrese a un programa de obesidad. Ok. Eh, Una el, pregunta el- un tanto específica y muy en nuestro medio. ¿Dónde podríamos solicitar una impedanciometría aquí en Bogotá? Es decir, yo tengo un paciente y listo, quiero que se haga una impedanciometría. ¿A dónde los podemos dirigir con una orden médica? Necesito que a este paciente le haga una impedanciometría. Pues hay varios sitios, ¿listo? Pero pues digamos, decirles un sitio en específico no lo conozco. Muchas veces ahí sí es como cuando uno conoce los diferentes tipos de manejos. Seca, que es una marca, ellos también tienen diferentes tipos de contacto en los cuales puede ayudar, haciendo, Ok, como dicen por ahí, propaganda no pagada, no paga. ahí la publicidad, ajá. Eh, No, y lo lo otro pregunto que, porque a veces
Los Bodytech, ¿no? Sí, he Bodytech escuchado que también los algunas personas tiene. también los hacen, pero a veces les digo a los pacientes, necesito que se hagan una impedanciometría y no tengo claridad de a dónde deben dirigirse exactamente y que tengan el servicio sin ningún inconveniente, porque a veces usted Sí. le dice, incluso en algunos servicios de medicina prepagada, necesito una impedanciometría, y a veces se confunden y hacen una impedanciometría auditiva. No, ¿Ya? no, Sí. ustedes lo que... No, sí, y pasa. Y pasa. Me han llegado a mis pacientes obesos por parte de medicina física y rehabilitación que llegan a hacer, no, es que vengo para que me hagan un test de audición. Así lo dicen. Sí, ¿cómo así? Sí, impedanciometría y tonos, tonalidades también, potenciales evocados. Y Ahí yo, va. sí, pues uno dice, ¿por qué? No es que tengo obesidad. ¿Desde cuándo la obesidad genera sordera? No. De pronto selectiva que no quieren escuchar o que no quieren hacer, pero no. Entonces, en ese tipo de cosas podemos poner en la orden, entonces se pone bioimpedanciometría para medición de composición corporal Ok, en ok. paciente obeso. Así, ya digamos, no creo que exista un auditor o alguien que avale eso sin que lea esa parte. Nutricionistas tienen muchas veces, centros de nutrición los tienen. En el caso, digamos, ya específico, el hospital militar tiene la capacidad de hacerlos por interconsulta también. Hay, digamos, en el hospital de la policía también los tienen. Y diferentes centros, especialmente los que tienen programas de obesidad, muchos de ellos tienen eso. Bodytech los tiene también, SmartFit sé que también los tiene, no conozco de otros, pero pues sea como sea, si alguien tiene el dato, pues nos los va pasando. ¿Listo? Que Y nos los pues dejen en los sí, comentarios. por Bueno, favor. Ujú. excelente, excelente, excelente. Bueno, muy Bueno, bien, Isaac, Alberto, podemos ir cerrando. El tema sí, tiene mucha yo tela creo por que cortar. sí, como dije ahorita, eh, hemos tocado los tópicos que consideramos eran relevantes, intentando dentro de lo posible que esto fuese entendido también por personal no médico. Era probablemente uno de los objetivos de este conversatorio, por lo importante que es, por cómo afecta a una gran parte de la población. Yo quisiera darle una especial gracia, un especial agradecimiento, perdón, al doctor Yamil por habernos dedicado estos 53 minutos que tenemos en este momento hablando. Hemos tenido algunos problemitas de conexión, yo especialmente, y bueno, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en el templo de Osler, y no es más por parte mía, Isaac. No, así es, creo que hemos abordado muchos temas. Muchas gracias, Yamil, por tu compañía, por todas las recomendaciones y todos los tips que nos has dado. Probablemente en un futuro abordemos temas incluso más específicos. Por ejemplo, el ejercicio en pacientes que se han infartado. Hay unas cosas, o sea, hay demasiadas cosas por hablar y esto genera muchas dudas. También hay muchos gurús por allí que han emergido no médicos y cada vez la gente está más confundida de tanta información disponible que genera desinformación. Y así como también la gente, también colegas, nosotros los médicos a veces nos vemos inmersos en una cantidad de información en relación al ejercicio físico que debemos acudir al experto como lo es el doctor Yamil. Muchas gracias por tu compañía, Yamil. Algunas últimas recomendaciones o tus últimas palabras. Bueno, pues es un tema muy amplio, ¿no? Pues nos podríamos quedar hablando todo lo que, Sin duda. mejor dicho, mucho más tiempo. Ahora, pues hacer ejercicio, esa es la recomendación a todos nuestros pacientes, enviarlos al especialista que más fácil tengamos a la mano, ¿listo? Hago cuña mi especialidad, fisiatría, pero también hay otros que también están dentro del énfasis, deportólogos también están ahí, entonces hay que hacer uso de todo el ámbito que tenemos como equipo multi e interdisciplinario, ¿listo? Así es. Ahora, pues ya hacer ejercicio, esa es la idea, siempre hacerlo. Aquí ahí las Vale, máquinas están, todo está y pues espero que nos vamos a ver, ahondar en Claro el que tema, sí, porque así este es. tema, que esto es simplemente, digamos, la punta del iceberg. Ujú. bueno, Totalmente, doctor Yamil, totalmente. muchísimas gracias, y para A todos, ustedes, muchas gracias. si les gustó el capítulo, denle like, espero se suscriban. Buenas noches y nos vemos la próxima semana en el templo de Osler. Que Chao, estén bien. chao. Gracias al Templo Chao. de Oro.